Existió un México en el que el mole representaba un país que vivía de otra manera. Un México donde el paso del tiempo se calculaba por el borboteo de una cazuela, por el ruido del metate, por el perfume que emanaba de una cocina que iniciaba su labor antes del alba. Los moles iban más allá de fórmulas, eran ceremonias hogareñas, herencias preciadas, métodos que se pasaban sin textos, solo observando las manos de una abuela girar la olla de arcilla con movimientos pausados. Algunos moles se volvieron célebres y perduraron, pero existieron otros más reservados, más locales, más personales, que se desvanecieron en el apuro de la vida actual. Eran moles que narraban de aldeas modestas, de celebraciones religiosas, de componentes que brotaban en campos ahora inexistentes. Y aunque ya casi nadie los elabora, su evocación sigue pulsando en quienes lograron degustarlos. Evocarlos es reactivar una llama vetusta, oír el molcajete impactando con delicadeza, percibir ese perfume intenso que proclamaba que un mole se estaba creando en la cocina. 1. Mole chichilo negro, el ancestral casi extinto. Este mole partía quemando tortillas, chiles y plantas hasta conseguir un tono negro hondo, casi solemne. Los chiles chiloacle negros, tan raros hoy, se doraban con una exactitud que demandaba práctica, muy poco y no daban esencia, muy mucho y amargaban. Una vez preparados, se unían con caldo de res, condimentos antiguos y un matiz de masa para densificar. La combinación se guisaba a fuego mínimo durante horas, agitando sin cesar para impedir que el mole se asentara o se carbonizara. El perfume era ahumado, terroso, con matices que evocaban senderos con polvo y fogatas de leña. Cada cucharada era compleja, intensa, refinada, una creación maestra indígena que no pretendía endulzar ni atenuar nada. Era un mole maduro, vigoroso, repleto de personalidad. Se ofrecía con carne de res o pavó, siempre en ocasiones significativas. Se extinguió porque el chile chiloacle se volvió escaso y costoso, porque el método exige dedicación total y porque la gastronomía contemporánea perdió el aprecio por estos gustos oscuros y fuertes que requerían veneración. 2. Mole amarillo de milpa alta, vivo, ácido, campesino. Este mole amarillo era sutil pero vibrante, una combinación luminosa que parecía capturar el alma de la siembra. Los elementos eran básicos, pero demandaban pureza absoluta: chile costeño amarillo, jitomate verde, hojas de aguacate, ajo y cebolla. El chile costeño, hoy casi olvidado, confería un color dorado fuerte que destacaba sobre la cazuela de arcilla. Para compactarlo se empleaba masa fresca, lo que le otorgaba una consistencia terrosa y un sabor a maíz imposible de replicar. El mole bullía despacio hasta liberar un perfume herbal y ácido, ideal para acompañar piezas de pollo, guajolote o carne de res suave. Era el mole de los encuentros modestos, de las familias que se congregaban alrededor de la mesa sin ostentación. Se extinguió porque el chile costeño dejó de ser común y porque la vida urbana reemplazó las preparaciones que demandaban ingredientes locales y tiempo. 3. Mole prieto de Oaxaca, el oscuro de las sierras. El mole prieto era un elixir denso, casi místico, que se elaboraba con chiles mulato y pasilla tostados hasta ennegrecer, combinados con pepitas, almendras y un toque de chocolate amargo que equilibraba la amargura. La salsa se guisaba por horas, removiendo constantemente para que no se pegara al fondo de la olla. El aroma era ahumado, profundo, con notas de tierra húmeda que evocaban las sierras oaxaqueñas. Se servía con pavó o pollo, y cada bocado era una experiencia compleja, llena de capas que se revelaban lentamente. Era un mole de fiestas patronales, de comunidades donde la cocina era un acto sagrado. Se extinguió porque los chiles auténticos se volvieron raros y porque la técnica de tostado preciso se perdió en la modernidad. 4. Mole de caderas de Tehuacán, el ritual de los pastores. Este mole era un evento anual, preparado con las caderas de chivo sacrificado en temporada, cocidas con chile guajillo, ajo y hierbas silvestres. La carne se desprendía del hueso con facilidad y el caldo resultaba jugoso, picante, con un sabor único a campo abierto. Se guisaba en ollas grandes para compartir en familia o con vecinos. El perfume era intenso, carnoso, con toques herbals que recordaban las praderas. Era un mole que celebraba la vida pastoril, la cosecha y la unión.
Se extinguió porque la tradición del sacrificio estacional se diluyó y porque los ingredientes frescos ya no son accesibles como antes. 5. Mole verde de pepita, el fresco de las huertas. El mole verde se creaba moliendo pepitas tostadas con tomatillo, chile verde, cilantro y epazote, logrando una salsa espesa, herbal y vibrante. Se cocinaba con pollo o cerdo, y el verde intenso del mole contrastaba con la carne tierna. El aroma era fresco, verde, con notas cítricas que llenaban la cocina de vitalidad. Era un mole de primavera, de huertas abundantes, de mesas donde se valoraba lo natural. Se extinguió porque tostar pepitas manualmente es laborioso y porque las salsas envasadas reemplazaron esta variante ligera. 6. Mole almendrado de convento, el refinado de las monjas. Este mole surgía de almendras tostadas molidas con chile ancho, chocolate y especias, creando una salsa cremosa, nati y elegante. Se guisaba con pavó o pollo, y cada cucharada era suave, con un dulzor sutil que equilibraba el picor. El perfume era tostado, dulce, con toques conventuales que evocaban rezos y paciencia. Era un mole de fiestas religiosas, de mesas donde la cocina era un arte sagrado. Se extinguió porque las almendras frescas se volvieron costosas y porque la técnica conventual se perdió en el tiempo. 7. Mole de olla con verduras, el cotidiano de las cocinas humildes. El mole de olla era un guiso diario con carne de res, verduras de temporada, calabacita, elote, ejote, y chile guajillo que daba un color rojizo y un picor suave. Se hervía despacio hasta que la carne se desprendía y el caldo se espesaba naturalmente. El aroma era terroso, vegetal, reconfortante. Era un mole de hogares modestos, de familias que estiraban los ingredientes. Se extinguió porque las verduras frescas se reemplazaron por procesadas y porque los guisos lentos ya no encajan en la rutina actual. 8. Mole de hueso tostado, el ahumado de las abuelas. Este mole partía de huesos de res dorados en comal hasta soltar su esencia ahumada, luego hervidos con chile pasilla, jitomate y especias para un caldo intenso y oscuro. Se guisaba con pollo o cerdo, y el sabor era profundo, con toques caramelizados del hueso. El perfume era ahumado, carnoso, que llenaba la casa de calidez. Era comida de invierno, de patio, de olla grande que todos compartían. Se extinguió cuando la cocina rural empezó a abandonarse y cuando los huesos dorados dejaron de usarse como base de gusto. Pero quienes lo conocieron recuerdan su aroma ahumado y su tibieza intensa que parecía curar el cuerpo completo. 9. Mole de ciruela pasa, agridulce vetusto, refinado. Este mole unía chile ancho, jitomate chamuscado, condimentos y ciruelas pasas hidratadas. La mezcla salía oscura, sedosa, sutilmente frutal, con una acidez azucarada que armonizaba la potencia del chile. Era un mole ideal para cerdo o pollo, particularmente en celebraciones modestas donde se buscaba un gusto elegante sin el dulzor pesado de otros moles. Las ciruelas aportaban intensidad, fragancia y una consistencia delicada que hacía el mole inolvidable. Su elaboración demandaba cuidado para evitar que la fruta predominara el platillo, logrando un balance sutil que pocas cocineras podían perfeccionar. Se extinguió cuando las ciruelas pasas dejaron de ser componente habitual en las cocinas y cuando la tendencia actual favoreció gustos más uniformes, pero quienes lo degustaron saben que era un mole sofisticado, tibio, repleto de capas. 10. Mole de garbanzo con chile colorado, modesto pero maestro. Este mole era la prueba de que la gastronomía sencilla puede ser profundamente inventiva. Los garbanzos se hervían hasta ablandarse y luego se trituraban con chile colorado, ajo, cebolla y caldo caliente, creando una base compacta y terrosa que daba una textura singular a la salsa. El sabor era vigoroso, ligeramente azucarado, con matices de suelo y dorado que se fusionaban perfecto con carne económica como falda de res o pedazos de cerdo. Era un plato que saciaba, que consolaba, que nutría de verdad. Su densidad evocaba moles compactos de celebración, pero su raíz era totalmente rural. Se extinguió porque el garbanzo dejó de emplearse como elemento principal en moles y porque la gastronomía actual dejó de apreciar las técnicas que convertían componentes básicos en recetas extraordinarias. Pero quienes lo conocieron saben que era un mole que sabía a hogar, a labor, a ingenio nacido de la carencia.
Estos 10 moles olvidados son imágenes de un México que guisaba con calma, que dominaba sus granos, que veneraba sus chiles y que comprendía el arte de combinar elementos hasta transformarlos en narraciones. Hoy casi nadie los cocina porque exigen tiempo, componentes locales y un estilo de guisar que ya no cabe en el apuro diario. Pero evocar estos moles es recuperar el perfume del metate entibiado, el sonido de la cazuela, la potencia de una costumbre que merece permanecer viva. Cada uno es un recuerdo, un consuelo, un trozo de la gastronomía mexicana que aún palpita, aunque sea solo en quienes lo evocan.